Los salmos también son cantos, más que leerse se cantaban, eran parte de los cultos a la hora de cantar. En el caso del Salmo 42, quiero que abras tu Biblia, por favor, el Salmo 42, y quiero que veas lo que antecede a este Salmo 42. ¿Qué antecede? ¿Qué dice? ¿Qué antecede? Libro 2. Es el libro 2 de 5 divisiones que hay en los Salmos. Esta es la segunda división. Esta división se da cuando se realiza la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta, en el año 250 aproximadamente antes de Cristo. Esa traducción fue hecha por 70 sabios judíos que quisieron tener en el mundo griego, que ya dominaba por Alejandro Magno, esta Biblia, y entonces hacen esta división. En el libro 2, el segundo libro, ya contiene menos salmos de David, aunque bastantes salmos de David, pero ya está conteniendo también salmos de los hijos de Coré y de Asaf. En el caso de la segunda división, el libro 2, está más tocando el nombre de Dios más que el de Jehová, como en el libro 1, que es más Jehová, y en el segundo libro es más la palabra Dios. Este título del Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios. Resulta que el Salmo 42 y el Salmo 43, en esta división que se hizo, la mayoría de los autores dicen que es en realidad un solo salmo, porque en mucho trata de lo mismo, del abatimiento del alma, de la turbación. Y aquí en el Salmo 43 vemos en el versículo 5 el mismo coro que hay en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y lo que vamos a hacer en esta predicación es hablar de todo el Salmo, para dar una precisión a todo el mensaje de este cántico, que es un cántico de búsqueda de salvación ante la tristeza del alma, ante la depresión. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, vamos a orar. Padre, necesitamos de ti. Tú conoces muy bien nuestras necesidades más profundas y de qué forma cada uno de nosotros tiene turbación en el alma. Amado Dios, te damos gracias porque pones en nosotros el deseo de tener más de ti. Y tú lo has hecho, Señor, cada vez más sentimos tu presencia. Y también cada vez más cuando fallamos es más obvio nuestro pecado. Y vamos ante ti con el deseo del perdón y del deseo de la santidad. Gracias, Señor, porque tú renuevas día a día tus misericordias para con nosotros. Sé hoy, pues, en nuestras vidas hablándonos y actuando en ellas. En Cristo Jesús. Amén. Ricardo Leiva era un ingeniero electrónico que llevaba 5 años trabajando en la misma empresa. Vivía bien, tenía pocos amigos, es cierto, pero en su trabajo se llevaba bien con todos. Ricardo Leiva entró en una profunda depresión y no encontró más recursos que 14 pastillas somníferas y el tiro de una pistola. Él había comentado: estoy sumamente deprimido. Lo había dicho a sus compañeros de trabajo: estoy tan deprimido que ni siento dolor. Y puso el brazo sobre la llama abierta de una cocina de gas para hacerles ver a sus compañeros que ya ni dolor sentía. Al otro día fue que él se dio un tiro y murió.
La contestadora de su teléfono solo decía: soy Ricardo Leiva y pronto dejaré de estar sufriendo. He decidido acabar con mi vida. La vida me ha consumido. Cuando la policía abrió la puerta de su casa, Ricardo estaba muerto y su teléfono seguía contestando: este es Ricardo Leiva. La depresión es un asunto que se presenta muy comúnmente y se ha agudizado en estos tiempos, pero es un asunto muy antiguo. En realidad, Hipócrates, el padre de la medicina, ya en los años antes de Cristo, Hipócrates ya señalaba como la enfermedad de la melancolía. La definición de la depresión, y si quieres, no hay plumas, no se repartieron hojas, sí tienen hojas, y allá en la casa busquen sus hojas, por favor, o tenga usted un cuaderno listo para que haga anotaciones. Vale la pena estar buscando que nuestra memoria se respalde con algo más que nuestras neuronas, sino también con los papeles. La definición de la depresión es el estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza. Depresión se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, pérdida de la energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana normal. Se caracteriza por sentimientos permanentes ¿de qué? Tristeza, desesperación, pérdida de la energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana normal. Este es el caso de una depresión profunda en que ya no le permite hacer actividades de lo cotidiano. Según estudios de la UNAM, el 15% de las personas padecen este tipo de enfermedad a nivel en que requiere algún tipo de apoyo psicológico o psiquiátrico. 6 millones de jóvenes la están padeciendo de entre 12 a 22 años. Y por eso la causa del suicidio entre jóvenes ya se acerca a la primer causa de muerte. Según este estudio, las mujeres padecen más la depresión que los hombres. Sin embargo, la depresión no está solo inscrito en una edad o en un sexo. Se da en todo ámbito, en todo sector social. La enfermedad no es una enfermedad de los pobres o una enfermedad de los ricos. Se da en todos los casos, la enfermedad de la depresión. En la Biblia nos encontramos con estos casos de depresión, aún entre gente de fe. Job nos habla de un tiempo en el que él quería estar sin existencia. En Job 10:18, él está reclamándole a Dios y preguntándole: ¿para qué me sacaste de la matriz? Ojalá hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Él se siente tan desolado, en este caso por la enfermedad y el luto por haber perdido a sus hijos, que está experimentando ese deseo de la no existencia. Jeremías, el profeta Jeremías, también pasó por estas etapas de depresión. Jeremías 20, versículo 14 al 18, dice: maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Es decir, hubiera preferido no existir, es lo que está señalando. La depresión lleva hacia ese pensamiento excesivo en la muerte, en la no existencia, en la evasión de la vida. En Primera de Reyes 19:4, y ahora que estamos leyendo la Biblia en un año y vamos en Primera de Reyes, el profeta Elías, movido por la situación de una carga muy pesada que sentía, dice que se sentó debajo de un árbol y pidió morirse. Dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo se sentía? Deprimido, entristecido, en una melancolía profunda. Así que el Salmo 42 es un salmo que es para todo tiempo
y para todo momento. Quizás no a nivel depresivo profundo, necesidad de psiquiatra o medicamentos que te apoyen, pero a lo mejor sí de una forma u otra hay ciertos episodios de tristeza y melancolía en ti. Vamos a leerlo, vamos a irlo meditando. En el primer punto, el autor, que puede haber sido los hijos de Coré, aunque muchos dicen es enviado a los hijos de Coré para que lo canten, y podría haber sido David, o bien podría haber sido otro autor. Pero aquí está diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El que está en esta situación quiere comparar con una ilustración de la vida real cómo se siente. Y es alguien que ha vivido en el desierto y es alguien que ha vivido en el campo, así es que sabe muy bien lo que es el bramido de un ciervo sediento por agua, cuando no encuentra agua. Y dice así, algo semejante, ese bramido fuerte, estruendoso, que delata la condición de necesidad profunda del agua, del ciervo. Así, cuando lo escuchó, se dijo a sí mismo: así mi alma tiene sed de Dios, mi alma está necesitada de Dios. Él se está hablando a sí mismo y de una forma u otra está identificando lo que está pasando en su interior. Y aquí ya hay un gran logro. Sabe que el abatimiento más profundo no se trata de eventos externos o bien de un duelo que podría estar pasando. No es el duelo, no es que perdí mi trabajo, no es que estoy en conflicto en mi familia, no. Mi situación más profunda no se trata de esos eventos, sino ¿de quién? De Dios. Todos esos eventos son dolorosos, pero si yo tuviera a Dios en mi vida, no estaría como estoy. Mi alma tiene sed de Dios. Detrás de ese sentido de vacío, ese sentido de la vida no importa, en el fondo hay una urgencia de Dios. Yo sé que si tú estás conmigo y tú me acompañas, yo sé que no sentiría lo que estoy sintiendo. Usted se acuerda, la samaritana era una mujer que escondía muy bien su sed de Dios. ¿Cuántas veces se había casado? Y ahora no estaba casada. Así es como le encontró el Señor. Y cuando Jesús le encuentra, le ofrece un agua viva. Por eso aquí dice: mi alma tiene sed de Dios. Y la Biblia usa mucho la ilustración del agua para hacer ver que lo que se requiere es el agua. Esta mujer ni estaba buscando nada con Dios. Sin embargo, Jesús toca la llaga de su necesidad más profunda. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y luego el salmista en el Salmo 42 dice: tengo sed, ¿de cuál Dios? ¿Qué dice ahí? ¿De cuál Dios? Un Dios vivo, no solamente un Dios de religión, sino un Dios que está vivo, que es compañero de mi vida y que actúa en mi existencia dentro de mi ser. Es el Dios vivo porque es un Dios que no necesito yo crearle una imagen, no es un Dios que yo necesito ponerlo en un ídolo, es un Dios que tiene existencia en sí mismo, no depende de mí, sino Él es el Dios que tiene existencia en sí mismo. Es el Dios además que da la vida y además es el Dios que no está como los dioses muertos e imaginarios, sino es un Dios que está interviniendo en la historia con un plan. Es el Dios vivo. Y el segundo aspecto que vemos en el versículo 3 y 4, acuérdate, en el primer punto tiene que ver con la queja.
con hablar consigo mismo, ubicando la causa de su depresión. Primer aspecto, versículo 1 y 2, habla consigo mismo, ubicando la causa de su depresión. Eso es un buen punto. Ya está avanzando. ¿Qué está pasando en todo este escenario que estoy viendo? El problema no es el escenario, el problema es Dios, que no lo tengo, que no lo siento, que no lo experimento, que no está aquí conmigo. Que siento que no está aquí conmigo, porque es un sentimiento, se está hablando a sí mismo. El segundo aspecto, el versículo 3 y 4, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esta queja por el vacío que está experimentando, sentido de oscuridad, se agrava por el recuerdo de anteriores beneplácitos o goces. Buena parte de nuestro dolor más profundo, cuando estamos abatidos, tiene que ver con algo que se nos quitó, algo bueno que teníamos y que ya no tenemos. El abatimiento, sin embargo, buscar en el pasado la solución no ayuda. Al contrario, ¿qué hace? Esos recuerdos lo abaten más. Es entonces una posición de dolor. Sus lágrimas no dejan de parar. Quizás hay gente que tiene capacidad para llorar por dentro y no llora por fuera, endurecidos en su corazón, pero detrás y en el fondo hay una gran tristeza, una profunda agonía y un profundo dolor que no se ve en un fluir de lágrimas, aunque otras personas sí pueden emitir las lágrimas. Y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Por qué? Porque le decían, ¿dónde está tu Dios? En este caso es un pensamiento interior. Me decían ese tiempo, me decían, ¿dónde está tu Dios? Mis pensamientos mismos me atosigaban diciendo, ¿y Dios dónde está? A ver, enséñame, ¿dónde está Dios? Esta experiencia del gozo pasado, alguna vez lo tuve, pero ahora no lo tengo. La persona que sufre en grados extremos la depresión llega a un punto en la fase de la melancolía depresiva. La melancolía depresiva es una tendencia de determinadas personas a caer en épocas de melancolía en las que les cuesta un enorme esfuerzo funcionar en su vida cotidiana de forma aceptable o no lo consiguen. Sentimiento de agobio, incapacidad para experimentar placer, pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Les cuesta un gran esfuerzo por hacer lo cotidiano y hay sentimiento de agobio, incapacidad para experimentar placer, pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Estos versículos 3 y 4, entonces entra dentro de la categoría de la queja agravada por el recuerdo de anteriores gozos. Llevamos 2 divisiones de este salmo. La primera división, ¿cuál era? Lo escribieron. Versículo 1 al 2, habla consigo mismo ubicando la causa de su depresión. Habla consigo mismo ubicando la causa. Y el segundo aspecto, queja del sentido de la oscuridad agravada por el recuerdo de anteriores gozos. Versículo 3 y 4, hay una queja en este sentido de oscuridad y el recuerdo solo sirve para profundizar más el dolor. El versículo 5, sin embargo, cambia de tono. De hecho, es el estribillo que continuamente, el coro que continuamente se va a cantar. Versículo 5,
versículo 11, y del 43 se vuelve a repetir en el versículo 5. A ver, leámoslo, lo puedes leer en cualquiera, es el mismo. 42:5, ¿qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces este coro se repite una y otra vez, en el cual se hace la pregunta a sí mismo del abatimiento que tiene, ¿dónde está que me siento así? Pero al final hay una esperanza, porque al final todo saldrá bien. Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Él es tu salvación, Él es tu Dios. Él no dijo, mi alma está batida y ya así es como es, ni modo. Eso no va a poder cambiar. No hay nada que pueda hacer al respecto de esta tristeza, no voy a hacer nada. No, hay un reto a su propia alma para que siga indagando y buscando la salida. Y es a través de guardar y esperar en el Señor que las cosas van a cambiar. Había razones válidas y siempre tenemos razones válidas para estar entristecidos. Los que están entristecidos siempre van a tener elementos. Pero aquí síguete preguntando, el autor se sigue preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tiene que ver con Dios, ¿por qué? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El versículo 6 y 7 nos está diciendo, Dios mío, otra vez repite, vuelve a repetir, mi alma está abatida en mí, mi alma está batida en mí. Renueva el sentido de sus quejas, del estado presente de oscuridad y melancolía. No nos llega a pasar, aún la gente nos llega a decir, pareces bipolar. De repente estás alegre y ahora estás triste. De repente estás enojado y de repente estás tranquilo. No se sabe ya por dónde te vamos a poder hablar a ti. Bueno, ese estado bipolar es muy común en todas las personas. Tenemos momentos de tristeza, tenemos momentos de angustia, de ansiedad. Y aquí otra vez este salmista está mostrando muy bien el aspecto humano de cada uno de nosotros. Mi alma está abatida en mí y vuelve a buscar a través del recuerdo la salida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. En este caso está ubicando en la lejanía un lugar, en la añoranza, desde el monte, ¿se acuerda de los montes? O está en un monte y está viendo el resto de los montes. Es curioso, aquí no menciona un monte muy especial en Israel, en la tierra de Judá. ¿Cuál es el monte muy especial? ¿Dónde estaba afincado el templo? En Jerusalén. Y era un monte, el monte de Sión. Y aquí no lo está mencionando, pero está recordando otros montes que le traían añoranzas sobre su vida, muy probablemente en la niñez, cuando si fue David recorría las ovejas, y muchas veces el abatimiento nos trae muchos recuerdos nostálgicos de la infancia, nos hace llevar nuestros pensamientos a esos momentos felices de la infancia. Esto es muy común en las épocas navideñas y festivas, porque es en Navidad cuando más se agolpan los recuerdos de cuando éramos niños y la pasábamos muy bien, y ahora no tenemos ese pasar muy bien, ese cuidado especial que los padres nos prodigaban, y esos regalos que había y ese convivir familiar se ha ido. Aquí está mencionando, me acordaré entonces de esos lugares y momentos de añoranza. Sin embargo, la añoranza no sana. Y entonces hasta se siente más deprimido. Versículo 7, ¿qué está sintiendo? Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo espero que no hayas pasado por esa situación en que te sientes así. Literalmente pareciera que todo te está revolcando la ola,
que estás pero sintiéndote como todas las cosas malas se han agolpado y una tras de otra llegan a tu vida, como si fuera una cascada de las situaciones malas que llegan, y es como si estuviera diciendo, así me siento enterrado en mi propia miseria, en mi propia situación que está pasando a mi alrededor. Ya no sé cómo salir y respirar. Un abismo llama a otro, de abismo en abismo, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista sabía que había cosas externas que estaban ahí batallando contra su vida, pero sabía también que tenía que ver con algo profundo en su interior. Hay un abismo exterior, problemas en lo exterior, pero también hay algo en mí que está quebrado, que no está bien, que no está funcionando adecuadamente. Las cascadas que menciona ahí caían de una altura considerable y caían rápidamente y se van hasta el fondo y generan que abajo la tierra se empiece a ir y generan abismos, hoyos, y así se sentía enterrado bajo todo esto, sintiendo que se ahogaba, que estaba realmente mal la situación. Pero en el siguiente aspecto, más adelante, él dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Otra vez se levanta en esperanza. Sube y baja, sube y baja, y luego sube de nuevo. La fe sostiene al corazón, la esperanza de que volverá a haber vida, de que volverá a haber paz. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mi oración a quién? Al Dios de mi vida. Yo estaré sintiéndome mal, yo estaré muy mal en mi interior, pero mi oración seguirá estando al Dios que me da vida, al Dios que mandará su misericordia y aún de noche me acompañará con su cántico hacia mi vida. Aquí, en este caso, versículo 8, usa la palabra Dios o Jehová. Usa la palabra Jehová, que es la que era usual que se usara en el primer libro, en los salmos del primer libro. Y aquí en este caso, cuando habla de Jehová, habla para referirse al Dios del pacto, a Jehová, al Dios de Moisés, al que da el pacto. Y al hablar de pacto, de un Dios de pacto, él está seguro de las promesas de Dios. El Dios que está invocando, de ese Jehová, es el que ha dado promesa y protección para mi vida. Y me acordé del versículo de Deuteronomio 31:6. Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. A ver, busca Deuteronomio 31:6. Esto es una promesa para el pueblo. Dios hace un pacto con este pueblo, así como lo hace con nosotros en un nuevo pacto con Cristo, y en ese pacto hay una promesa. Deuteronomio 31:6, el primero que lo encuentra, póngase de pie. La otra vez fue Rafita el primero que lo encontró. A ver. No te dejará ni te desamparará. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Me estoy sintiendo mal, estoy profundamente desalentado, pero yo sé que esto va a pasar porque de día mandará Jehová su misericordia. ¿Y cómo lo hace Dios? Renueva su misericordia de día en día. Y aquí hay una promesa, Jehová me da promesa de que Él estará conmigo, que no tengo por qué tener miedo. Al final, Dios prevalecerá en mi vida, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Es una promesa para ti?
A ver, ¿por qué no lo decimos en forma de promesa? Jehová mi Dios es el que va conmigo, no me dejará ni me desamparará. A ver, vuelvo a repetir, ya no te voy a ayudar. ¿Cómo sería? Muy bien, a ver, ahí en su casa o aquí, póngase de pie quien ya lo pueda decir, sin leerlo. Muy bien, a ver, póngase de pie, ya lo está diciendo Lucy, que es la que le corre muy rápido el cerebro. A ver, Lucy, levántate y dilo. Ah, Mayra, a ver, Mayra. Así es. Entonces, cuando estás abatido y en problemas, recuerda sus promesas, busca sus promesas. De hecho, yo creo que en algunos casos ya ni lo buscas, llegan a ti como promesas. No, yo sé que Dios estará conmigo. Tú prometiste, Señor, haz efectiva esa promesa en mi vida. Sin embargo, otra vez en el versículo 9, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Estaba aquí y otra vez, ¿dónde va? Abajo. Sube, baja, baja, sube. Así anda en todo este escrito. Hay una realidad muy humana de cómo somos nosotros en nuestros vaivenes emocionales, en nuestros sentimientos. Hay una guerra profunda. ¿No te ha pasado eso? ¿O soy el único? Bueno, ya vi que aquí hay otra persona también, pero yo creo que a ti te ha pasado cómo estamos en esa lucha de subir y bajar y subir y bajar, y parece que no termina la guerra y continuamente vemos esta situación. Señor, otra vez vuelve a decir, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y es una contradicción hasta de término, porque si Dios es roca y sus promesas son permanentes, y roca habla de la permanencia, ¿por qué le preguntas si se ha olvidado de ti? Pero lo hacemos, y en la incongruencia lo manifestamos y lo decimos, roca mía, y sin embargo te has olvidado de mí. Dios mío, y hasta el mismo Jesús está preguntando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si es tu Dios, ¿por qué te ha abandonado? Esa realidad de esa existencia carnal en nuestra carne nos lleva a ver que así somos en nuestro interior. Esa es la realidad. Y dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Es pecado estar en esas tribulaciones, en esos pensamientos de lucha? No es pecado. Es parte de nuestra vida. Lo malo es cuando tú actúas en base a esas luchas y ya actuaste de manera equivocada. Pero el estar en esas luchas y saber que hay una lucha no es pecado. Y dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrendan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Vuelve esa lucha del alma, ese sentido de que a Dios no le importo, sentido de luto y opresión. Dice la versión de los huesos, en la parte donde dice, como quien hiere mis huesos, la versión dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios. Los adversarios pueden ser los propios pensamientos con los que está luchando el propio autor. Insisten en esa duda de la realidad de si Dios le importó, o Dios está tan enojado que nunca va a perdonar mi pecado y yo siempre estaré así. ¿Realmente te importo? Pero vuelve otra vez en el versículo 11, otra vez se levanta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Recoge los dos aspectos, la subida y la bajada, lo pone en un mismo canto. Una pregunta hacia sí mismo, pero un respirar hacia Dios, como alguien que se está ahogando y sube hacia arriba. Tengo aire. En una ocasión, cuando estaba apenas aprendiendo a nadar, caí en la alberca, según yo ya sabía nadar, pero no, y entonces dije, aquí me quedé,
y no podía respirar, traté de sostenerme, no pude. Y entonces se me iluminó la mente y dije, pues cae hasta abajo. Y ya hasta abajo te impulsas hacia arriba. Ya salía. Y luego otra vez, pues no sabía nadar. Ya ni luches contra esto, nada más hasta abajo, llegas, topas con el piso y te impulsas. Y así me fui impulsando hasta llegar a la orilla. Y así está el salmista impulsándose en este estribillo, en este coro. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de la vale, y boom, a bajarse otra vez. Y luego a subirse. Espera en Dios, porque aún, y boom. En mi caso, yo ya ni gritaba porque era una alberca con muchas personas, yo ya estaba cansado y sabía que nadie me iba a escuchar, y pensaron después, un hermano me dice, pensé que estabas jugando. Me estaba ahogando, no estaba jugando, me estaba ahogando. Estaba realmente mal, pero por fuera parecía que estaba jugando. Y a veces así estamos en nuestra propia vida. Nadie se da cuenta muchas veces de lo que está pasando en nuestras luchas. Si acaso llegan a decirnos, hoy pareces bipolar. ¿Te han dicho alguna vez, pareces bipolar? ¿Verdad? A veces sí, es que estamos en esa lucha tremenda. Pero ya sigue el Salmo 43. En el Salmo 43 vuelve a repetir, y aquí ya cambia, de hecho cambia, en esa lucha que está repitiendo, cambia la dirección de sus pensamientos. ¿Qué le dice? Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso o inicuo. Ya está dirigiéndose a Dios a través de un tipo de acción de Dios. ¿Qué tipo de acción le está pidiendo a Dios? Júzgame. Señor, a lo mejor todo lo que yo he estado pensando no ha sido adecuado. Por favor, establece tu juicio en mi vida. Tengo la impresión que aquí hay un problema que yo no puedo resolver, por más que le estoy razonando y estoy luchando con mis sentimientos y con lo que yo estoy experimentando y con los recuerdos que me llegan. Señor, algo está aquí donde tú tienes que entrar. Ya no le está diciendo sálvame, le está diciendo júzgame, júzgame. Cambia el sentido de las palabras, identifica una salida que no va a ser en su propio juicio, sino en el juicio de Dios. Y el versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Otra vez ese vaivén. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Él amaba al Señor y su confianza sabía que al final Dios sería el protector máximo de su vida. En medio de esa lucha sabía que habría en él ese apoyo. Y vuelve a preguntar, ¿por qué me has desechado? ¿Dios lo había desechado? ¿Dios había desechado a Elías o al profeta Jeremías o a Job lo había desechado? Él se siente así por la prueba que está pasando tan dura. Pero no es que Dios lo había desechado, pero sin embargo vuelve a la misma situación. Y ya termina en el versículo 3 y 4, antes del coro final, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Aquí ya dice, ¿a dónde le va a conducir? No a cualquier monte. De hecho, el monte Mizar que aparece en el capítulo 42, no hay traducción. Aún los judíos no saben a qué se refería ese monte Mizar. El de Hermón, sí, era un monte de Hermón, pero el monte Mizar no sabía. Y aquí sí está diciendo, tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Nosotros tenemos esta oportunidad de saber que podemos ir ante el altar de Dios. Allí está
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está el Señor que pasó por la tribulación, así como nosotros, se hizo uno con nosotros para llegar a la cruz y llevar nuestro pecado con Él. Dice este pensamiento: busqué al Señor. Luego supe que no era yo quien lo buscaba, sino que Él movía mi alma para buscarlo. Él me buscaba a mí. No fui yo quien lo encontró, oh Salvador verdadero, sino yo fui encontrado por ti. Encuentro, camino, amo, pero todo el amor es mi respuesta, Señor, a ti, porque antes que yo eres tú, porque mucho antes estabas amándome, Señor, caminando conmigo aún en mi oscuridad. Y luego termina diciendo, otra vez leámoslos juntos, en ese vaivén, ¿ya terminó su lucha? No. ¿Esto termina así de fácil? No. Sigue la lucha. Pero tú y yo sabemos que seguirá la lucha, pero ya tenemos claro que en esta lucha Dios nos perfecciona. Y dice así, vamos a leerlo, versículo 5 del Salmo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a escuchar este canto y mientras vamos a preparar ahí en los hogares la Santa Cena para dar el tiempo, y piensa muy bien en lo que hoy escuchaste. Vamos a escucharlo.